En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos a esta hora comunicación con el doctor Reinaldo Rincón. Él es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad Pontificia Javeriana. También es presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, profesor de la Facultad de Medicina en el Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana. Médico, bienvenido al Día de Noticias. ¿Cómo le va la vida? Muchas gracias. Es un gusto para mí poder acompañarlos en esta entrevista. Bueno, doctor, vamos a hablar de lo que son las señales tempranas del cáncer de colon que podrían salvarle la vida a una persona. ¿Cuáles son esas señales a las que una persona debe prestarle atención, doctor Reinaldo Rincón? Claro que sí. Hay varios síntomas que nosotros llamamos signos de alarma o banderas rojas, con las cuales una persona debería consultar y pues ser sometida al estudio que se considere pertinente para descartar que haya alguna lesión. Estos signos de alarma son un cambio en su hábito intestinal, la pérdida de peso no justificada, el sangrado con las deposiciones o un cambio en la forma o en la consistencia de la deposición que sea continuado en el tiempo y que haga que cambie su hábito intestinal a largo plazo. Esas son como las señales. Sin embargo, lo que queremos recalcar más, sobre todo en este mes de prevención del cáncer de colon, es evitar que haya esas manifestaciones. Afortunadamente, el cáncer de colon es un cáncer que se puede diagnosticar tempranamente e incluso en etapas previas a ser cáncer de colon, en etapas asintomáticas. Por esa razón, la invitación es que así no haya síntomas de estos que hemos hablado, si usted tiene más de 45 años, así no tenga síntomas, consulte con su médico, expóngale que quiere empezar sus estudios para prevención de cáncer de colon y ya de acuerdo a su género, a sus características, a la población a la cual pertenezca, su médico lo va a incluir en alguno de estos programas. ¿Y el cáncer de colon solo le da a las personas mayores de 45? No únicamente, pero sí la edad aumenta la frecuencia y la prevalencia de estas lesiones. Entonces, aunque sí se puede ver en personas menores de 45 años, pero más del 99% de los casos se presentan en personas mayores de 45, por lo tanto, pues es la población que amerita, así no tenga síntomas, tener una búsqueda activa. Bueno, ¿y por qué da el cáncer de colon? En realidad hay varios componentes. Hay una parte genética que no la podemos olvidar. Eh, Personas con antecedentes familiares o personales de haber tenido cáncer de colon o incluso las lesiones premalignas por excelencia, que son los pólipos colónicos, deberían tener pues una mayor conciencia de la enfermedad y tener una consulta más temprana, pero también influyen los aspectos ambientales, el tener alimentaciones bajas en fibra, bajas en frutas, verduras, tener poca actividad física y tener dietas con un aumento excesivo en carnes rojas y en embutidos aumentan el riesgo del cáncer de colon, sin olvidar que también el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol aumentan la incidencia. Y eso es como una quimera, como una lotería, eso es sacar la papeleta de tener esa enfermedad, o sí o sí, si fuma, sí o sí, si come embutidos, sí o sí, si come mucha cárcel, le va a dar. No, es una suma de cosas. Digamos que hay que tener una predisposición. Hay gente que fuma toda su vida y nunca tiene una repercusión, o hay gente que nunca ha fumado en su vida y tiene problemas. Entonces, hay una predisposición genética sin duda, pero generalmente la suma de factores es tener una dieta baja en fibra, fumar, tener antecedente genético, tener obesidad, tabaquismo, o algunas de ellas aumentan el riesgo. Sí.
Y si no tengo síntomas, entonces hacerse una endoscopia y con eso se da cuenta el doctor si tiene o no tiene posibilidad. Digamos que la intención es que el médico tratante, que puede ser su médico general o su médico familiar, evalúe su riesgo. Si usted tiene más de 45 años y tiene un riesgo promedio, se puede hacer directamente una colonoscopia o se pueden hacer muestras de materia fecal en donde determinen si hay restos de sangre microscópicos Ujú, y esa prueba puede indicar quién necesita una colonoscopia y quién no. Y de esa forma escoger mejor la población que va a ser llevada a un estudio endoscópico. ujú. ¿Y por qué se escogió el 31 de marzo para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon y Recto? En realidad, pues digamos que en el año hay conmemoraciones de varios de los cánceres más prevalentes y de los cuales pues se ha escogido días específicos para aumentar la sensibilidad por parte de la población a estos problemas. Y en el mes de marzo se escogió como la fecha para poder promocionar la prevención del cáncer de colon. Esa es la razón. Y en el ranking de los diferentes cáncer que hay, ¿el de colon está en qué posición? El de Colombia viene en franco aumento. En los últimos 10 años pasó de ser el sexto en nuestra población a ser en este momento el tercero en la población general e incluso el segundo en presentación en mujeres, por lo que pues viene tomando una importancia grande y por eso pues es el objetivo de este tipo de campañas de difusión, porque pues creemos que podemos hacer mucho más para la prevención de esta enfermedad, como les digo, y soy muy reiterativo, que es totalmente prevenible. Entonces podemos trabajar en ella. ¿Y cómo se previene? Básicamente, teniendo hábitos de vida saludables, lo que hemos hablado, mejorar su dieta, consumir más cantidad de fibra, actividad física, evitar el tabaquismo y consultar a partir de los 45 años para ser incluido en un programa de tamizaje o tamización de cáncer colorectal de acuerdo a sus factores de riesgo. Esa es la forma de prevenir el cáncer de colon. Y una vez el paciente ya tiene el diagnóstico, ¿se puede curar? Digamos que como todo, se puede hacer un diagnóstico temprano de lesiones pequeñas, limitadas al colon, que incluso pueden ser resecadas en forma completa, curando completamente la enfermedad. Incluso en algunas ocasiones esa resección puede ser endoscópica, sin grandes cirugías. Ujú. Desafortunadamente, muchas veces no se atiende a esos signos de alarma, a esas banderas rojas, y el paciente consulta en forma muy tardía, en donde la enfermedad está avanzada, probablemente comprometiendo otros órganos, a lo que le llamamos metástasis, y muchas veces, desafortunadamente, eh, pues aunque se puede hacer cosas para mejorar la enfermedad, muchas veces no se puede curar y desafortunadamente el desenlace puede llegar a ser fatal. Sí, usted como un especialista en estos asuntos y presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, ¿qué cifras hay de cuántas personas, de cada 10 personas, cuántas están padeciendo, cuántas personas hoy en Colombia tienen cáncer de colon? De las últimas estadísticas que tenemos, que son del 2022, aproximadamente entre 17 y 20 pacientes por cada 100.000 habitantes presentan ya diagnóstico de cáncer de colon. Eso en el mundo es una estadística intermedia, digámoslo así. Hay pacientes con mucho mayor riesgo, hay países con menor riesgo. Sin embargo, y lo que realmente es preocupante es que estas estadísticas vienen en franco ascenso. Y como le digo, es una entidad prevenible, por eso nuestro interés y de las asociaciones científicas y de la comunidad médica en general es concientizar a la población por intermedio de medios como este, como medios de difusión masiva en cuanto a educar a la población. Obviamente nosotros seguimos educando a la comunidad médica para que enfoquen adecuadamente a los pacientes y podamos disminuir
estos números que no son nada alentadores. ¿Por qué el país y el entorno influye a que se pueda ser paciente de cáncer de colon? Básicamente por la alimentación. Digamos que nuestra base cultural, aunque es muy diversa, nuestra alimentación en realidad es baja en fibra y en frutas y verduras. Cada vez occidentalizamos más nuestra dieta hacia comidas rápidas, hacia el uso de grasas saturadas, hamburguesas, pizzas, ese tipo de cosas. Y eso hace que aumente la incidencia progresivamente y nos vayamos igualando a países en los cuales la incidencia es mayor, como son los países del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, en donde la incidencia es mucho más alta que la nuestra, pero nosotros vamos hacia allá. Por esas razones son estas campañas educativas. Ah, muy interesante. Pero esto de la reforma a la salud, como que le está apuntando es a eso, a un ingrediente, un elemento que casi no hace parte de nuestra cultura y es la prevención. Ese sería un punto positivo de la reforma a la salud, ¿cierto? A trabajar más en la prevención, que es lo que ustedes están haciendo con este tipo de campañas. Sí, en realidad la promoción y la prevención son fundamentales en cualquier sistema de salud. Nuestro sistema de salud cuenta hoy en día con herramientas muy importantes de prevención y promoción y en parte, digamos que nuestra misión es dar a conocer esas herramientas que hoy en día nuestro sistema de salud actual cuenta y de las cuales pues no nos podemos olvidar y debemos echar mano. Incluso hay unos recursos destinados a la prevención y la promoción, no solamente del cáncer, sino también de enfermedades infecciosas, etcétera, de las cuales la concientización real es la que hace falta, más que, digamos que se pueden dar mil reformas, pero si no las aplicamos adecuadamente, no se llevan a buen término. Entonces, nuestra misión, en términos generales, no solo nuevamente como actores del sistema de salud, sino también medios de comunicación, entes nacionales, gobierno, etcétera, tienen esa misión de promover la prevención de estas entidades. Doctor Reinaldo, usted sabe que la sabiduría popular tiene aciertos y desaciertos. Hay también muchos mitos. Dentro de lo que se dice, por ejemplo, se habla de consumir ciertos alimentos y con eso está garantizando que no va a sufrir este tipo de cáncer, en el caso de que estamos hablando de colon. Por ejemplo, el café, por ejemplo, ayuda a evitar ese cáncer de colon o no se ha establecido ninguna relación versus estudio científico o con qué alimentos sí se puede ayudar a evitar esto o cuáles facilitan que, bueno, usted ya nos dijo que los embutidos facilitan a desarrollar el cáncer de colon, las pizzas y las hamburguesas, no ser sedentario. Sobre el café, ¿qué nos puede decir? Y sobre el brócoli. En realidad no conozco estudios en donde hablen ya sea de disminuir la presentación o de aumentarlo en cuanto al café. Hay estudios en otras enfermedades, incluso en cáncer gástrico, pero en cáncer de colon no conozco un estudio al respecto. El, sabemos que el consumo de verduras en la pregunta portual, como el brócoli, el coliflor, tienen una alta cantidad de fibra, tienen una buena cantidad de antioxidantes y podrían ayudar a disminuir la posibilidad de tenerlo, pero no es en realidad un alimento específico, sino es una dieta global basada en una buena cantidad de fibra y de antioxidantes. En realidad las frutas y las verduras son las que más nos aportan este tipo de nutrientes. Bueno, pero es posible que en Colombia no nos sepamos alimentar, pero por falta de plata o por falta de cultura, porque puede ser que la gente le guste es comer papa, yuca, plátano y arroz. Y pues eso hay demasiada harina allí y pocas verduras. ¿Es por cuestión de dinero, por la pobreza o porque no ha habido una educación nutricionista en nuestro país? Yo creo que ambas cosas influyen. Eh, Tenemos una cultura del consumo de harinas en forma muy importante, así tengamos a disposición frutas y verduras. Sin embargo, pues las frutas y verduras no son, digamos que baratas,
y sí podrían influir pues, en la dieta de cierta cantidad de población. Sin embargo, pues en el que lo tiene disponible, hay frutas de cosecha, hay frutas que bajan de precio por temporadas y lo importante es no dejar de consumirlas en forma habitual. Ujú. Obviamente, pues tenemos unas limitaciones económicas importantes, pero también la parte de educación es fundamental y este tipo de campañas pues ayudan a concientizar en ese sentido. De ese 17% que usted nos mostró, que es un indicador del el nivel de impacto de personas que se resultan con la enfermedad de cáncer de colon, de ese 17%, 17 de cada 100, ¿cuántos son hombres y cuántos mujeres? Más o menos la enfermedad tiene una distribución similar. Es 17 de cada 100.000, no es 17%, sería Ah, demasiado. perdón, Es cada 17 de 100 cada mil. 100.000 Entonces debe ser afortunadamente. 1,7 entonces por ciento. Muy bien, Sería como 0,17%, perdón. por, Muy por lo bien que esa 100.000. precisión. Muy bien, gracias. Eh, es similar en hombres y en mujeres. Hay una ligera tendencia hacia los hombres, Sí. pero es muy parecido. En realidad cincuenta es 50 casi igual, más ¿Cuál, o menos. cuál es Sí. el país que mejor se alimenta en el mundo? Digamos que en cuanto al consumo de fibra, los asiáticos tienen un mayor consumo de fibra y una menor incidencia de cáncer de colon. O sea que tiene Eh, también una tasa de cáncer de colon muy, muy bajita. Más baja, mucho más baja que la nuestra y que la de los países occidentales. Sí. Ujú. Bueno, pues queremos agradecerle, doctor Reinaldo Rincón, por estos minutos, este tiempo en el que usted se ha vinculado al Día de Noticias. Recordemos un poco las señales que podríamos estar teniendo para ser paciente de cáncer de colon y actuar a tiempo, porque eso puede marcar la diferencia. ¿Cuáles son esas señales? Recordemos. Entonces, el primer mensaje es la edad. De 45 años para arriba aumenta el riesgo y debemos consultar para estandarizar cuál es el riesgo individual y que su médico lo aconseje. Pero, ¿qué signos nos dan alarma de que requiere definitivamente un examen para descartar que no vaya a haber una lesión en el colon? Cambios del hábito intestinal, que usted empiece con diarrea crónica, continua, o que se ponga las deposiciones más duras, que empiece con estreñimiento, que tenga sangrados rectales, que tenga pérdida de peso no justificada, que tenga anemia no justificada por otra enfermedad, o que tenga dolor abdominal persistente, el cual no haya sido estudiado, usted debería consultar para que su médico determine la necesidad o no de hacer un estudio. Hinchazón y gases también, ¿no? Sí, sí, también contextualizados. Digamos que no toda la hinchazón y gases pues, es un cáncer de colon. Usted debería consultar para que su médico determine cuál es su riesgo y de acuerdo a eso tomar una decisión. A propósito de ese último punto de los gases, ¿por qué dos personas toman un mismo alimento, ingieren un mismo alimento y a una persona se le desarrolla gases y otra no? ¿Eso en qué consiste? Son intolerancias en realidad. Hay personas con intolerancias a ciertos alimentos. Es muy frecuente la leche, es muy frecuente los granos. Son comidas un poco más pesadas que muchas personas no tienen la capacidad de digerir adecuadamente y producen esas manifestaciones molestas. Pero es muy individual. Digamos que cada persona debe detectar qué alimentos a los cuales es intolerante a ellos y pues en acompañamiento con su médico definir cuál puede ser la causa para poderle dar una solución a eso, si es que la hay, o si definitivamente no los puede recibir, pues eliminarlos de su dieta. Y usted como experto en este tema del sistema digestivo, ¿se pueden evitar los gases? Hay que mirar la causa, hay que mirar la causa de por qué el exceso de gas. Todos producimos gas en cierta medida, pero cuando eso se vuelve molesto, cuando se vuelve incapacitante, pues requiere una evaluación y una intervención de acuerdo a la causa. Pero pues eso, digamos que es papel de su médico en la consulta de acuerdo a sus condiciones individuales. Ahora, yo sin ser médico diría que tener gases, eso es buena salud.
No, no necesariamente. Lo que le digo, todos tenemos cierta cantidad de gas, pero muchas veces el exceso de esos gases es patológico, es una enfermedad y tiene tratamiento como todos los síntomas molestos que tenemos. Bueno, pues doctor Reinaldo Rincón, nuevamente muchas gracias, especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeriana, presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, profesor de la Facultad de Medicina en el Hospital Universitario San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar en el Día Noticias a propósito del 31 de marzo que se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Colon y Recto. Y pues la idea es generar conciencia entre la población sobre los medios de prevención de esta enfermedad, que debe ser objetivo compartido por todos los actores sociales. Que pase muy buen día. Lo mismo para ustedes y un saludo a toda su audiencia. Estamos en el Día Noticias, emisora punto 5.